Estaba hablando y bueno, había estado sin micrófono. Ahora sí. Sean todos bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico laboratorial para toxicología forense. Ya. La toxicología, como habíamos visto, es la ciencia que estudia los efectos adversos que los agentes físicos y químicos pueden producir en el hombre y en los animales, ¿no? La toxicología forense ya tenía cierto desarrollo como auxiliar de la medicina legal, pero sin identificarse como una especialidad propia de una ciencia. La toxicología forense podemos ver que tiene mucha relación con otras ramas, como la biología, ¿no? Estamos hablando que tiene relación con la medicina legal, bioquímica, dentro de la física, la físico-química, dentro del área de química, la farmacología, como hemos ido ya viendo en los capítulos anteriores. En realidad, el toxicólogo forense puede contribuir a determinar la causa de la muerte o simplemente establecer el grado de relación que tiene una sustancia química con ella, ¿sí? Pero cuando hablamos ya de laboratorio, ¿no? El laboratorio de biología forense, por ejemplo, se ocupa del análisis de muestras biológicas, que son recolectadas como elementos materiales probatorios de posibles hechos delictivos. Hoy en día, el laboratorio de toxicología forense tiene como función primordial el aislar e identificar drogas, venenos y otros compuestos químicos a partir de fluidos y tejidos humanos que estén relacionados con hechos que van a ser objeto de investigación criminal cuando éste así sea pertinente, ¿no? Y una vez identificados estos compuestos van a ser cuantificados. En el laboratorio de toxicología se realizan pruebas de identificación de sustancias que producen dependencia psíquica o física o que estén sometidos a un control por la ley 1008, de elementos tanto inorgánicos encontrados en residuos de disparos como de sustancias orgánicas utilizadas como tóxicos, de medicamentos, de riesgos y otros. El laboratorio de toxicología forense comprende dos áreas. Por un lado está la química forense y por otro lado tenemos a la toxicología forense, ¿no? En tanto, si podemos ver como un espejo, digamos, la diferencia entre lo que es la toxicología forense y la toxicología clínica, decimos que la toxicología clínica es una rama de la toxicología cuya principal misión va a ser la de prevenir, diagnosticar, dar tratamiento a las intoxicaciones diversas que existen, como cualquier otra enfermedad, ¿no es cierto? Pueden manifestarse también en grados tanto agudos como crónicos. Presentamos en cada caso diferentes exigencias terapéuticas, ¿no? Esa sería una diferencia. La toxicología forense se asoció entonces al estudio de la muerte por envenenamiento, ¿ya? Me gustaría también mencionar en esta parte que la toxicología se divide en varios campos de acción como son la descriptiva, que abarca el estudio de pruebas de toxicidad. Tenemos a la toxicología mecanística, que estudia los mecanismos por los cuales los compuestos ejercen los efectos tóxicos. Y la toxicología regulatoria tiene la responsabilidad de decidir si un compuesto es de bajo nivel de riesgo. Este cuadrito nos va a ayudar a hacer recuerdo de la explicación que vimos en la segunda clase. Si bien recordamos, el tóxico, por cualquiera sea la forma de haberse administrado, va a seguir un cierto camino que es la toxicocinética, ¿no? Va a estar la absorción, distribución, metabolismo y finalmente su eliminación.
que una vez ingresado al organismo va a generar una respuesta. Pero si esa respuesta o los mecanismos de respuesta que se van a activar sobrepasan por la dosis, va a haber efectos de toxicidad, ¿no es cierto? Y esos lo vamos a ver también en este capítulo, pero desde el punto de vista que existen ciertos criterios que van a justificar hacer o realizar el examen toxicológico. Por ejemplo, ¿qué criterios pueden justificar? En el caso de homicidios, todos los homicidios requieren una profundidad del estudio según las circunstancias de la muerte y del propio cadáver, ¿no? Lo mismo sucede con los suicidios. Todos los suicidios necesitan hacer o seguir un estudio bastante profundo según las circunstancias de muerte. En el caso de los accidentes, lo propio, ya sean estos accidentes de tanto de tráfico como los laborales. Es imprescindible hacer determinaciones, por ejemplo, si la causa ha sido alcohol o el uso de drogas de abuso, ¿no? Aquellos criterios naturales, en este caso, sí están limitados, porque más que todo se busca la causa de la muerte, más que como un tratamiento que este paciente o esta persona estaba siguiendo por mala praxis, por ejemplo, ¿no? En este caso, la familia pide que se haga estudios más completos. Aquellas personas que consumen drogas de abuso y que son este grupo de drogodependientes, pues, y que hayan tenido un evento fatal, ¿no? Entonces es necesario, es un criterio que justifique el examen toxicológico. Y las muertes por causas desconocidas, absolutamente todas, ¿no? Es necesario hacer un exhaustivo estudio profundo de la causa de la muerte o la circunstancia de la muerte. Entonces decimos que nos estamos enfrentando, ¿no? A una dosis desconocida, ¿ya? Tiempo de uso desconocido, una vía de administración como una frecuencia de uso totalmente desconocidos. Por otro lado, nos permite hacernos un planteamiento. ¿Qué significa? Que este planteamiento tiene que permitirnos detectar la causa, ¿no?, de la muerte en el laboratorio, identificación del agente causal. Una vez identificado, cuantificar, ¿no? Y por supuesto, al momento de emitir los resultados, hacer una correcta interpretación. La toxicología forense también cuenta con unas subdisciplinas. Dentro de las más importantes está la postmortem, la conductual, la toxicología antidopaje, la toxicología forense en el lugar de trabajo. Vamos a ir desglosando poco a poco. En el caso de la toxicología postmortem, tiene como objetivo fundamental determinar si el alcohol etílico, por ejemplo, las drogas de abuso, los medicamentos u otros tóxicos pueden haber causado o haber contribuido a la muerte de una persona. Tenemos también, hemos dicho, la conductual, o también en otras bibliografías mencionan como la toxicología individual, ¿no? El grupo de toxicología conductual está compuesto por un equipo de expertos toxicólogos especializados en la determinación analítica de sustancias psicoactivas, cuyo efecto sobre el comportamiento humano puede tener graves consecuencias tanto para el propio individuo como para la sociedad. Quiero mencionar que en esta parte, por ejemplo, de la toxicología conductual o individual, el agente, es decir, el tóxico, produce alteraciones tan severas, tan agresivas, que separa al individuo de su entorno social, ¿no? En cuanto a la toxicología antidopaje, ¿ya? Se dedica a la investigación del consumo de drogas u otras sustancias que modifican, ¿no?, el desempeño del individuo en el deporte, tales como anabólicos y diversos fármacos, constituyéndose como práctica fraudulenta.
Por ejemplo, en el Perú se ofrece libremente la hoja de coca en forma de mate, filtrante, cuyo consumo por contener cocaína está prohibido, sobre todo en el grupo de los deportistas, ¿no? El principal metabolito, por ejemplo, de la cocaína en el cuerpo humano es la benzoilecnonina, que se puede detectar en la orina del deportista. Aproximadamente, si recolectamos la orina, entre las 3 horas y hasta los 4 días después de su ingesta o de su administración por cualquier medio, ya sea como mate de coca, ya sea como pasta de base fumada, crack fumado, o en su estructura química como clorhidrato de cocaína aspirado, se puede encontrar en este grupo, ¿no? Tenemos la toxicología forense en el lugar de trabajo. Se desarrolla conforme esquemas reglamentados con el fin de determinar el consumo de drogas por trabajadores con funciones sensibles, tales como como los agentes policiales y otros del sector de seguridad y justicia, así como los pilotos en la aeronáutica civil y conductores de vehículos de transportes terrestres, entre otros. Por ejemplo, en las empresas petroleras, ¿no? En este punto, hacer mención quizás, en realidad, bueno, por lo general nadie va, o no se debería ir más bien, bebiendo bebidas alcohólicas al lugar de trabajo o consumiendo alguna sustancia. Pero en las empresas petroleras grandes, donde se va a hacer uso de equipos pesados, ¿no es cierto? Van a manejar equipos, maquinarias grandes. A cada trabajador se le somete a una prueba, ¿no? Antes de ingresar a la fuente de trabajo, sobre todo de alcoholemia. Esto precisamente para evitar riesgos que puedan ser fatales, ¿no? En cuanto al laboratorio de toxicología forense, en este paso no solamente estamos hablando del tóxico como tal que está presente en la muestra, sino también vamos a mencionar que todo lo que se manipula dentro del laboratorio son reactivos, es decir, son compuestos químicos, ¿sí? Que sugieren ser pues tóxicos para quienes manipulan en el laboratorio, sobre todo si hay operadores que no tienen conocimiento al respecto. Por eso es que los bioquímicos deben tener en cuenta al manipular los reactivos que pueden ser inflamables, ¿sí? Porque no siempre se dan cuenta o no siempre se va a contar, en todo caso, dentro de cada laboratorio con campanas de seguridad para manipular sustancias corrosivas. A eso se refiere esta parte del laboratorio de toxicología. Lo que implica, entonces, tener dentro de los esquemas precauciones generales, ¿no? Como protocolo, dentro del protocolo de los laboratorios, se deben cumplir con ciertas precauciones generales. Dentro de aquellas vamos a mencionar primero a los cuidados del personal, que son muy básicos, por lo general, simples además, ¿no? Es decir, el uso continuo de barbijos, guantes, ¿no? Los guantes de protección en caso de usar solventes o reactivos químicos, tener en cuenta que no se debe pipetear, hay elementos que nos permiten manipular estos instrumentos, el cabello debe estar recogido perfectamente, porque se van a manejar sustancias inflamables que pueden brincar o quemar y producir daños dentro del laboratorio. Debe recomendarse no usar maquillaje porque también son compuestos químicos y pueden reaccionar con alguna sustancia volátil, ¿no? Por eso es necesario cumplir con estos estándares de cuidado y protección, ¿no? En cuanto a las precauciones en el laboratorio, primero se debería usar campanas de extracción, por lo general, ¿no? Esto ya lo cuentan los laboratorios de alta especialidad. Y en caso de utilizar agujas, por supuesto, descartar de acuerdo al protocolo de bioseguridad, ¿no? Utilizar las centrifugadoras
tapando los tubos herméticamente. Por otro lado, se menciona dentro de estas precauciones en el laboratorio que cada laboratorio debe tener protocolo específico para cualquier eventualidad de accidentes que pudiesen suceder. Tenemos también las precauciones con material biológico. Todos son considerados, o sea, todas las muestras, ¿no? Son considerados potencialmente patógenas, por lo que al manipular estas muestras deben emplearse contenedores herméticamente sellados. El desecho que tengamos en el laboratorio debe, antes de desecharse, ser descontaminadas y recién seguir con la cadena de desechos biológicos. E instruir de igual manera al personal que trabaja en el laboratorio que cuente con todas sus vacunas que por ley corresponden, ¿no? Entonces decimos que todo el personal del laboratorio debe estar adecuadamente entrenado respecto de las normas de seguridad. Todas las instrucciones sobre formas de manipulación y disposición final de las muestras biológicas, ¿no? Como solventes orgánicos y otras sustancias peligrosas, deben presentarse en forma escrita, en la forma de un manual de procedimientos operativos. Es fundamental que todo el personal administrativo, técnico y de maestranza del laboratorio conozca, recuerde y utilice y haga cumplir estas reglas como una forma eficaz de desarrollar una tarea segura para el operador y su entorno. ¿Ya? Muestras en el laboratorio de toxicología clínica y forense. El origen de las muestras pueden ser cadavéricas, que se obtienen en la autopsia, ¿no? También pueden tener un origen de sujetos vivos o ser muestras no biológicas que se puedan tomar en el lugar del hecho. En este caso, líquidos, polvos, etc. Ya sean cadavéricas, es decir, pueden ser sangre, orina, bilis, contenido estomacal, vísceras, uñas, pelo, humor vivo, etc. O a partir de sujetos vivos, ¿no? Como las muestras son pelo, uñas, sangre, orina, que los que nos ayudan a tomar estas muestras, o sea, quienes toman la muestra es el personal médico, policial, en nuestro laboratorio, la persona que está preparada, ¿no? Todas estas muestras deben ir acompañadas de informe de autopsia, acta de extracción, síntesis del hecho, solicitud de puntos de pericia, cadena de custodia, perfectamente rotuladas, ¿no? Presentar la garantía de ley conservadas y enviadas de inmediato lo más antes posible al laboratorio en las condiciones adecuadas, como ya hemos mencionado en anteriores capítulos. La recolección y almacenamiento de las muestras en el laboratorio de toxicología clínica y forense. En cuanto a las muestras de laboratorio, lo que acabamos de mencionar, este capítulo es bastante amplio, lo cual lo van a ver seguramente ya más adelante, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es el manejo de la recolección y el almacenamiento de las muestras que se utilizan con frecuencia dentro del laboratorio toxicológico, ya sea de forma para el diagnóstico clínico o que tenga algún fundamento legal? Vamos a mencionar, por ejemplo, las vísceras, ¿no? Deben colocarse, por ejemplo, en recipientes rigurosamente limpios, ojo, sin agregado de ningún tipo de sustancia, con fines de preservar u otro motivo, como especialmente lo utilizan al formol. ¿Por qué? Porque el contenido va a modificar el metabolito que se quiere investigar. Por ello, no se debe usar ningún conservante. ¿Sí? En general, se debe conservar la muestra a 4 grados centígrados, que es la temperatura ideal para las vísceras. Más o menos se habla entre menos 20 grados centígrados bajo cero. ¿Por qué? Porque a esta temperatura
se va a detener la actividad enzimática que se produce en las vísceras, ¿ya? En caso de que estemos o se tenga la muestra, por ejemplo, que en este caso las vísceras a una temperatura elevada, a una temperatura ambiente, o se deje por mucho tiempo a estas temperaturas, se van a elevar también las enzimas y estas van a ir degradándose, por lo tanto se va a proceder a todo el sistema enzimático, ¿no? Esta se va a activar y no se va a poder identificar el metabolito en estudio. Es decir, va a haber una degradación del sistema enzimático si la muestra se deja a temperatura ambiente por mucho tiempo o lo sometemos a temperaturas altas, ¿ya? También se debe respetar el volumen de la muestra a guardar o si vamos a conservar la muestra, ¿no? Por ejemplo, si la vamos a congelar la muestra, en este caso la víscera, por lo general cuando se congela suelen ensancharse y esto puede romper las estructuras, ¿no? Para ello se debe prever el envase con un tercio de volumen mayor comparando al envase de, por ejemplo, si el envase es de vidrio, debemos tener en cuenta que por lo general al congelarse se va a ensanchar, va a crecer un poquito más, por eso es que el recipiente en el que vayamos a conservar tiene que ser el ideal para que no sufra dificultad en el momento de la expansión, ¿no? Nuestra muestra, y esto significa dificultad al momento de hacer la prueba, ¿ya? Tenemos otro tipo de material, como son los restos óseos, por ejemplo, ¿sí? En este caso, cuando se utilicen restos óseos, no se pueden usar hornos ni secadores especiales, ¿ya? Porque como son sustancias tóxicas, a la acción del sol pueden cambiar su estructura. Generalmente, cuando se trata de restos óseos, se utilizan huesos procedentes de la cresta ilíaca o bien huesos largos como el fémur. Tenemos otra muestra como es la sangre. Respecto a los procedimientos en la toma de muestra en sangre, se deben tener mucho cuidado con el antiséptico. ¿Por qué razón? Al momento de tomar la muestra, por lo general, se hace el proceso de la desinfección, ¿cierto? En caso de hacer una prueba de alcoholemia, nosotros si desinfectamos por lo general con nuestro antiséptico, que es el alcohol, podemos arrastrar al momento de la punción en la punta de la aguja cantidades de alcohol que van a entrar al torrente sanguíneo y bueno, al momento de hacer la prueba podemos tener resultados falsos positivos. En este caso se requiere o se sugiere utilizar otro tipo de desinfectante, ¿ya? Que no tenga alcohol, ¿no? Pueden ser soluciones jabonosas, por ejemplo. Tenemos también muestras como el pelo, donde para la recolección de esta muestra se debe cortar en el sector occipital, bien al ras del cuero cabelludo, en lo posible 1 o 2 gramos, ¿no? Se debe tomar en un recipiente, puede ser también caja Petri, ¿sí? Puede estar envuelto en papel, en cartón, pero una vez que ya se haya cortado dentro del envase, se tiene que sellar, identificar inmediato y tratar en lo posible que no tenga ningún contacto con el exterior. O sea, si voy a cortar, voy a tratar de llevar cerca donde voy a realizar el corte mi material de recepción, ¿ya? Protegiendo obviamente de la luz, ¿no? En lo posible, lo más antes posible, se debe llevar al laboratorio, ¿ya? En cuanto a la toma de orina, se realiza en forma similar a la recolección sanguínea, obviamente colocada en recipientes de mayor capacidad, ¿no? Debe enviarse como mínimo 10 ml, pero es conveniente remitir toda la existencia de todo lo que tenga la vejiga en caso de los post-morte, se debe sacar a través de
de sondita, ¿ya? Una vez que tengamos la muestra recolectada, bien rotulada y cerrada herméticamente, tiene que ser llevada de inmediato para no tener alteraciones, sobre todo si la investigación viene a ser de metabolitos que son bien lábiles. Finalmente tenemos las prendas para la investigación de pólvora. Tanto los residuos como las partículas de pólvora parcialmente quemadas se depositarán sobre una superficie en una disposición definida. Dependiendo de la distancia que exista entre lo que es el blanco y la boca del cañón. Cuando se trata de disparos de contacto, deberán examinarse todas las ropas que se hallan en el camino del proyectil. En cuanto a los estudios inmunohematológicos, ¿ya? La toma de muestra para este tipo de estudios tiene como objetivo la identificación en cadáveres y o individuos de manchas de sangre y manchas de semen. La recolección de muestras para la identificación de cadáveres y o individuos puede obtenerse en distintas circunstancias. Una de las posibilidades puede ser mediante el procedimiento de la autopsia cuando se trata de cadáveres, obteniendo una muestra sanguínea de aproximadamente 15 ml por punción intracardíaca directa y utilizando una aguja y una jeringa descartable, estériles y por supuesto secas. Recolección de muestras para la identificación de manchas biológicas. En todo lo que vamos a ver en cuanto a la recolección, es indispensable y lo más ideal tener una foto de la escena que nos ayude en algún momento a hacer una identificación, una interpretación y dar un resultado más confiable, ¿no? Al momento de emitir los resultados. Un hecho fundamental en el análisis de este tipo de muestras lo constituye el proceso de obtención y su posterior conservación. Una adecuada recolección y o mala preservación puede alterar este tipo de evidencias a tal punto que no solo dificultarían, sino que directamente imposibilitarían este tipo de pericias. ¿Sí? Muchas veces, si no tomamos en cuenta estos datos, ¿no? De conservación de la toma de muestra, puede dar resultados que inhabiliten la prueba que se está realizando y por lo tanto el informe que podamos tener. En cuanto a las manchas de sangre, en un principio estas manchas poseen un color rojo brillante que paulatinamente va a ir cambiando a una tonalidad pardo rojiza. Para su levantamiento, por ejemplo, un elemento a tener en cuenta es el tipo de superficie sobre el cual se encuentra sentado. ¿Ya? Es importante siempre, por favor recuerden, tomar una foto en el momento de la toma de muestra. Cuando hablamos de manchas de semen, el elemento de importancia es el espermatozoide y su observación en forma completa es prueba, ¿no? Irrefutable de la presencia del esperma. Dicha célula es muy lábil, siendo habitual que la cabeza se separe de la cola, imposibilitando el diagnóstico. Es por eso de gran importancia, ¿no? Es menester secar las prendas, ya que la humedad afecta a los espermatozoides. En caso de obtener hisopados, deben colocarse en tubos de ensayo o cónicos con tapa rosca que estén completamente limpios, secos y, por supuesto, estériles. Vamos a ver un poquito de lo que son las ventajas de este tipo de muestras. Cuando se recolecta la orina, ¿no? Cuando la muestra es orina, perdón, la ventaja más grande es que existe altas concentraciones del tóxico. Existe una mayor posibilidad de empleo de inmunoensayos.
una gran disponibilidad de la cantidad de la muestra. No necesita la adición de conservantes, ¿sí? El inconveniente es que no hay una correlación con el estado clínico. Cuando utilizamos contenido gástrico, la ventaja es que también existen altas concentraciones del tóxico sin metabolizar y no requiere la adición de conservantes. E inconveniente, no se pueden emplear inmunoensayos cuando la muestra viene de contenido gástrico. La ventaja de utilizar sangre, existe una correlación directa con el estado clínico. El inconveniente sería pues las bajas concentraciones del tóxico, una necesidad de preparar, una necesidad de preparación previa de la muestra, ¿no? Ya sea que tengamos que centrifugar para obtener suero, plasma, ¿no? Necesita adición muchas veces de algunos conservantes. Si la muestra recolectada fuera saliva, es fácil la obtención. Existe una dificultad de adulteración, posible correlación con niveles plasmáticos. Los inconvenientes requieren técnicas analíticas muy sensibles y falta realizar, sin duda alguna, sobre todo en nuestro medio, estudios para evaluar niveles encontrados, ¿no? Pero también es muy importante mencionar los tiempos de detección. Por ejemplo, si la droga a identificar es cannabis, en la saliva, por ejemplo, solo tenemos de 7 a 14 horas. En tanto que una orina podemos encontrarla entre 5 a 20 horas. Si nos piden la identificación de la cocaína, eh, si la muestra es la saliva, el tiempo es cortito, ¿no? 5 a 20 horas. Y en orina sería entre 1 a 4 días. Así también sucede con los opiáceos, ¿no? De 23 a un día, ¿no? De 3 horitas a un día y en orina hasta 2 días. Y en caso de las anfetaminas, por saliva solo tenemos 50 horas y en caso de orina 2 días. Cuando la muestra es cabello, nos permite constatar consumos previos a la toma de muestra, ¿no? Permite estudiar el modelo individual de drogodependencia. La recogida de muestra no es traumática para el paciente, no requiere condiciones especiales de conservación, más que el de no exponerlo a la luz y llevarlo en un envase seco, rotulado, bien identificado. La posibilidad de estudio epidemiológico a gran escala. Las limitaciones, hay una posibilidad de falso positivo por contaminación externa, no hay correlación conocida entre dosis consumida y concentración detectada y existe realmente una variabilidad individual, ¿no? Recolección de muestras para el análisis en química ambiental. Esto es un modelo especial, ¿ya? Como por ejemplo, se utiliza el muestreo de preservación y almacenamiento de muestras de agua, toma de muestras de aguas para examen bacteriológico, la toma de muestras de aguas para examen físico-químico, la toma de muestras de barros o sedimentos y la toma de muestras de fluentes industriales. Esto ya en cuanto se refiere a esta especialidad, ¿no? Como es la química ambiental. Vamos a hablar de técnicas que se utilizan dentro del análisis laboratorial. El procedimiento analítico toxicológico incluye usualmente 2 pasos. El primero consiste en realizar un análisis preliminar que permite identificar las muestras negativas que no contienen el analito o alguno de sus metabolitos de las drogas u otros tóxicos que pudieran estar presentes en la muestra, sobre todo en aquellas pruebas de tamizado o el screening toxicológico. El segundo paso va a involucrar la confirmación de la identidad de la sustancia presente en las muestras positivas. Vamos a recordar que dentro del cribado tenemos discos que dependiendo de la marca, como habíamos dicho, tienen 1 o más drogas de abuso que nos permitan identificar, dependiendo del kit para el cribado, si se sabe qué tipo de droga debemos confirmar o descartar. Ejemplo, nos pedirán, ahí tendrá marcado para marihuana, cocaína,
usaremos entonces un kit de 2 drogas. ¿Qué tipo de droga de abuso queremos investigar? Vamos a utilizar con más de 2 opciones, ¿no? En el cribado o en el screening toxicológico. Ahí está, como ustedes pueden ver, esto es una imagen que ya la habíamos visto. En este caso, por ejemplo, el disco tiene para la identificación de 6 tipos de drogas de abuso, ¿no? Por eso les digo que muchas veces ya nos piden en la orden qué tipo de droga o qué tipo de droga de abuso se va a identificar. Pero en caso de que no estén seguros, nosotros podemos usar un disco con más de 1 o 2 drogas de abuso que nos permitan la identificación de otras sustancias más. Por lo tanto, la elección de un método analítico es muy importante y conlleva ciertos pasos. En el caso de la recuperación, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios patrones con diferentes concentraciones y podemos hacer comparaciones entre sí. En el caso de la precisión, aquí si queremos poner a práctica una nueva técnica, por ejemplo, o tenemos varios reactivos y queremos hacer una comparación para saber cuál es más precisa, entonces vamos a tener que hacer pruebas que nos permitan hacer un estudio comparativo que concuerde, porque sabemos el valor de la muestra, ¿no? Sirve también para capacitar al personal o para valorar al personal. Así nos permite ver con exactitud la precisión para el manejo y sobre todo para realizar estas pruebas dentro de lo que es el laboratorio. Entonces, dentro de los métodos analíticos, por un lado está la recuperación. Ya, no se olviden que la recuperación nos permite hacer varios patrones con diferentes concentraciones para luego realizar una respectiva comparación. Y la precisión nos permite tanto para si se van a utilizar técnicas nuevas, reactivos nuevos, que nos permitan ver qué técnica es más precisa para la identificación de una muestra. También se pueden manejar este tipo de métodos para capacitar al personal que va a realizar las pruebas. Hablamos de seguridad y exactitud. Cuando tenemos, por ejemplo, una exactitud puede ser que sea reproducible el valor, pero eso no significa que se está realizando bien el diagnóstico. Para eso se utiliza un patrón de control y ese resultado se va a comparar con el patrón de varias otras personas en el laboratorio. Es decir, ¿no? Tenemos el mismo resultado, pero no siempre es el adecuado. Para tener un resultado más adecuado, es necesario comparar, ¿no? Con un patrón, con un control. Es decir, es la medida del error sistemático. O también se puede definir como la concordancia entre el valor medio, medido, y el valor de referencia aceptado. Eso ya más claro, ¿no? Linealidad consiste en verificar que en el patrón de calibración utilizado, la relación entre la respuesta definida por el área o altura de los picos cromatográficos y la concentración es lineal en el intervalo de concentraciones presentes en las muestras analizadas. Sensibilidad debe ser al menos, ¿no? Aquí hay este cuadrito que nos va a ayudar a entender mejor. Este esquema nos hace recuerdo respecto a la sensibilidad y especificidad. Cuando elegimos un método dentro del laboratorio, tenemos que valorar el costo y el beneficio. Hay pruebas que son altamente sensibles, pero no necesariamente específicas, como en el cribado toxicológico. Pero pero en cuanto a su costo, por ejemplo, en el cribado, no necesitamos pues de equipos altamente sofisticados ni aparatosos, ¿no? El cribado solo implica el gasto del reactivo.
Cuando se requieran pruebas altamente específicas y altamente sensibles, se van a recurrir a pruebas que requieran mayor control de patrones, ¿no? Requieran mayor tiempo en el proceso de elaboración, pero también habrá mayor seguridad en el resultado. Como hemos visto, el cribado, el screening toxicológico es una prueba rápida, ¿no? En cuestión de, ya, exagerando una hora será pues que vamos a informar. En cambio, si se requieren utilizar técnicas que sean más específicas, más sensibles, también se tiene que tener en cuenta que el control que se hacen en este tipo de equipos es mayor, ¿no? Y requieren también de control de patrones, que son mayores, como también el tiempo en el cual van a salir los resultados van a ser largos. Pero sin duda los resultados serán los óptimos. En caso de tener pruebas muy sensibles y poco específicas, ¿no? Hay la posibilidad de tener falsos positivos. Si son sensibles y si son específicas, habrá pues el riesgo de tener falsos negativos. Bien, ahora con respecto a la garantía de calidad, a diferencia de otras áreas, en estas pruebas no tendremos la oportunidad de recuperar la muestra, como sucede con un análisis de glucosa, por ejemplo, ¿no? En un laboratorio clínico normal. En caso de que por algún accidente, un incidente, la persona pierde la muestra en el laboratorio, se cae, se desecha, no sé, pueden suceder mil cosas. Si no tenemos el cuidado respectivo, bueno, si la prueba es una química sanguínea, es una glucosa, podemos decirle al paciente, con las disculpas del caso, se puede volver a tomar la muestra, no va a haber mucho problema. Pero en caso de que se trate de una prueba toxicológica de tipo legal o cuando se quiera hacer la identificación de una sustancia en el momento, una sustancia tóxica, ¿no? No vamos a tener ese tiempo. Entonces es necesario eh, tener muy en cuenta que la muestra obtenida para este tipo de análisis muchas veces no tenemos el mismo resultado con una segunda toma de muestra, porque ya se ha metabolizado, ya se ha eliminado, ya si es de urgencias, por ejemplo, ya le han hecho un lavado gástrico, ¿no? En caso de alguna intoxicación, y ya pues el resultado es inválido, ¿no? O no vamos a tener la cantidad suficiente de muestra, en este caso, difícil volver, ¿no? O sea, otra vez a tomar. Se pierde tiempo y por lo tanto también se corre un alto riesgo de que los resultados no sean los óptimos. ¿Mm? Se pueda tener resultados con algún error. Es por eso, precisamente, que se deben tomar en cuenta los errores que existen en una fase preanalítica, en una fase analítica y en una posanalítica, como habíamos visto, ¿no? Siempre estos márgenes de errores tienen que en lo posible ser mínimos en el laboratorio, sobre todo por la alta responsabilidad que conlleva dar un resultado fidedigno. Aquí les he puesto unos ejemplos, como es en el sistema ABO, ¿no? Algunos solamente requiere de un modelo, de un módulo entero. Entonces, algunos ejemplos, en el caso del sistema ABO, por ejemplo, es tan básico, tan simple, ¿no? La muestra, una vez obtenida, se debe repartir para varios análisis de laboratorio que involucra el diagnóstico forense. El método de absorción-inhibición, esta técnica puede utilizarse no solo en manchas de sangre, sino también en otros fluidos biológicos, tales como saliva y semen. Básicamente, el método consiste en enfrentar la mancha en estudio con un antisuero de título conocido, al cual transcurrido un cierto tiempo se lo retitulará. Una disminución del título original indicará la presencia del antígeno investigado o del tóxico investigado.
¿ya? En cuanto al método de absorción-elusión, esta técnica ofrece excelentes resultados y puede ser empleada para el sistema ABO. También puede utilizarse para el estudio del sistema RH, aunque los resultados no son confiables. De allí que la realización sea desaconsejada por muchos autores. En cuanto a las manchas de semen, en los casos de violación, es común contar con muestras de semen secas asentadas sobre diversos soportes. Cuando hablamos de soportes, nos referimos, por ejemplo, a la ropa, ¿no? O bien hisopados obtenidos de la víctima. A su vez, este tipo de delitos sexuales constituyen un grupo de hechos sumamente difíciles de comprobar. De allí que el procesamiento de los materiales citados adquiera gran importancia, ya que con las técnicas actuales podría demostrarse de manera fehaciente la intervención de un determinado individuo. La localización de la mancha. Se debe tener en cuenta que al diluir la muestra, por ejemplo, con solución fisiológica, se puede dañar el esperma, ¿no? Por eso se requiere de profesionales altamente capacitados o que cuenten con gran experticia en el manejo de este tipo de muestras, porque se puede usar técnicas de coloración para su identificación, ¿ya? La visualización del espermatozoide completo constituye por sí sola la única prueba irrefutable de la presencia del semen en una mancha. Previo a detallar las técnicas a emplear para tal fin, es importante repasar someramente su estructura. ¿Ya? En el análisis de etanol por electrofotometría, por ejemplo, la determinación de la concentración de etanol se emplea frecuentemente para determinar la incapacidad legal, para investigar pruebas médico-legales, para diagnosticar o tratar el alcoholismo, así como para detectar el envenenamiento por alcohol. Al ingerir alcohol, este se infiltrará por todos los tejidos al organismo en un periodo de no más de 1 hora. Aproximadamente el 95% del alcohol se va a metabolizar en el hígado y pues el resto se excreta sin alterar. Bien, el análisis del etanol es un método líquido, cinético y listo para usar, basado en la alta especificidad de la enzima alcohol deshidrogenasa, comúnmente conocida como la DECH. Para el etanol, en presencia del alcohol deshidrogenasa y de la nicotina-adenina o el NAD, ¿no? El etanol se va a oxidar inmediatamente a acetilaldehído y va a también liberar NAD. La reacción enzimática puede seguirse mediante una espectrofotometría a 340 nanómetros. Ahí está nuestra reacción química, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, se tiene este tipo de o reacción química. La recogida y la manipulación de muestras. Para este análisis, para la recogida de muestras de plasma pueden emplearse anticoagulantes tales como el ETA, el citrato, el fluoruro oxalato y la heparina, en caso de que sea necesario utilizar estas sustancias, ¿no? Estas son las aprobadas. Debemos obtener muestras de orina en recipientes limpios, que sean preferentemente de vidrio o plástico totalmente estériles. No utilizamos alcohol como desinfectante al momento de recoger o almacenar muestras de sangre. Se recomienda analizar, sobre todo, muestras frescas de orina, ¿no? En el control de calidad y calibración, si bien los reactivos tienen sus propios estándares de control, en el laboratorio se debe tener también los propios estándares de control, ¿sí? A ver, es decir, por ejemplo, para calibrar el análisis deben utilizarse el calibrador negativo y el de etanol a 100 miligramos por decilitro. Los controles deben utilizarse al menos una vez al día para validar el rendimiento del análisis. Esto es muy importante cuando se hace este tipo de estudios. En cuanto a los resultados, ¿ya? Las velocidades de metabolización
y excreción del etanol varían de una persona a otra y dependen de factores tales como el sexo, edad, peso corporal, contenido del estómago, uso simultáneo de otros medicamentos y el estado de salud. El análisis de etanol puede cuantificar de forma precisa concentraciones de etanol dentro de un rango de 10 miligramos de decilitro hasta 600 miligramos de decilitro. En este caso, por ejemplo, para ya cuando hablamos de resultados, se debe interpretar al tipo de individuos que es, ejemplo, si son bebedores esporádicos o son bebedores crónicos, ¿no? Esto es muy importante engranar con la anamnesis o la información que obtengamos de la anamnesis que le han hecho al paciente, de lo que es el diagnóstico clínico en sí. ¿Por qué? Nos permite, es tan importante porque nos va a permitir hacer una correcta interpretación también, ¿no? Por ejemplo, si el nivel de etanol en sangre es de 100 miligramos de decilitro y consideramos que es un bebedor esporádico, bueno, entonces se hablará de que legalmente está intoxicado, pero si es un bebedor crónico, habrá una manifestación de signos mínimos, ¿no? Si el nivel de etanol es de 200 a 250 miligramos de decilitro, en un bebedor esporádico, lo mínimo que vamos a ver es una pérdida de vigilia, un estado letárgico. En tanto, en un bebedor crónico es necesario, o sea, va a requerir que se esfuerce para mantener el control. Si ya en su sangre está 300 a 350 miligramos de decilitro en un bebedor esporádico, se puede llegar a un coma, ¿no? En cambio, para un bebedor crónico va a estar un poco retardado, lento, moderado. Si ya es mayor a 500 miligramos de decilitro, entonces vemos si es un bebedor esporádico, obviamente esto causa la muerte. Un bebedor crónico solamente le puede llevar a un coma, ¿no? Esas diferencias existen. Por eso en el resultado es necesario interpretar qué tipo de individuo es, ¿no? Existen limitaciones. Los niveles de intoxicación alcohólica legal varían. El resultado de la prueba debe interpretarse considerando los síntomas y los antecedentes clínicos. El etanol es volátil, ¿no? Para evitar la evaporación del etanol de los calibradores, los controles y las muestras, es necesario tener en cuenta las precauciones indicadas en el apartado, es decir, cuando hablamos de recogida y manipulación de muestras. La prueba está diseñada para utilizarse solamente con orina, suero o plasma en humanos. El aumento de los niveles de ácido láctico, ¿no?, en muestras de cadáveres pueden producir resultados elevados de etanol. Les he puesto, que seguro esto hayan podido revisar ustedes, algunas sugerencias bibliográficas, algunos artículos también, ¿no? Y que bueno, solo hemos hecho la mención de algunos casos. Como les digo, este tema es bastante amplio, ¿no? Y se lleva como un módulo aparte. Algunas partes que hemos mencionado sobre la toma de muestras, por ejemplo, por expertos, seguramente ustedes lo van a ver ya cuando hablen de medicina legal o forense. Eso sería todo.